Estamos. Bueno, gente, bueno, un lujo tenerlos todos acá. Mucha gente con la que venimos trabajando hace muchos años, ya socios, amigos. Y bueno, siempre nos incentiva este tipo de encuentros. Primero porque lo que se genera, el intercambio, es lo principal. Y después, bueno, para periódicamente estar conectados y actualizados, ¿no? Les cuento, ya me meto en el encuentro rápidamente. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque le quiero dejar más tiempo al intercambio de experiencias. Vamos a hacer justamente un intercambio de experiencias, el bloque del medio, donde distintas empresas de producción van a contar cómo vienen, sus avances, sus desafíos, dónde se traban, dónde van avanzando. Y al último, Eduardo va a hacer un cierre sobre los desafíos para adelante, sobre todo en el sentido tecnológico, ¿no? Que básicamente las herramientas que se nos vienen, las actualizaciones, con qué herramientas estamos integrando, bueno. Así que bueno, ese es más o menos cómo prevemos el encuentro. Esperamos la dinámica, el intercambio, y va a durar 1 hora y media, ¿eh? Tratamos de ser respetuosos con los tiempos de todos. Bueno, arranco con la introducción, muy breve. Le voy a tirar unos pantallazos por idea de Vic, que me pareció que estaba bueno, que me dijo, bueno, vamos a contar un poco tu experiencia en Silicon Valley. Estuve hace no más de 2 meses en San Francisco. Bueno, saben que Silicon Valley es como la meca del desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, fuimos con un grupo, con un contingente de acá del agro argentino, coordinado por el Club Actech. Hacen estos viajes, la verdad que se los recomiendo. Está bueno porque vas allá y es una semana súper intensa, tener 6, 7 reuniones con empresas de primer mundo, de primer nivel, como Amazon, Google, hasta emprendedores y, bueno, gente que te cuenta cómo es el proceso de capitalización y uno va entendiendo por qué, bueno, se desarrollan tantas empresas tecnológicas y todos los desarrollos vienen de ahí, ¿no? Es todo un fenómeno muy interesante, Silicon Valley, así que se los recomiendo. Bueno, y para darles un pantallazo, porque está bueno, porque marcan tendencia, evidentemente. Bueno, primero, Vic, si querés, así para ser contundente, ¿cómo ven el agro, la industria tech del mundo? Y esto nos presentaron en Amazon, para darles una idea. Pero en general representa muy bien las expectativas que tiene el mundo respecto al agro. Básicamente el tema del crecimiento de la población, ¿no? La línea amarilla es como sería una tendencia de producción con todos los factores similares a los de hoy, tanto externos como de gestión. La línea roja es lo que ellos prevén a partir de distintas causas que pueden hacer variar para abajo el proceso de producción, ven el cambio climático como principal factor, y la línea verde es donde tendría que ser el objetivo de producción para darles, alimentar al potencial de población que prevemos para el 2050, ¿no? Esa es una primera línea. Para contarles, ya está en agenda el agro y todo lo que es alimentar, hacer crecer la producción y todo el tema de sustentabilidad en las primeras organizaciones del mundo, en las más poderosas, lo cual va a traer muchas consecuencias, ¿no? Eso por un lado. Y el tema de la agricultura digital, la agricultura de precisión, puntualmente, y los avances genéticos como los dos apalancadores para hacer crecer esta productividad. Primer pantallazo me parece importante porque que están viendo ellos y cómo pretenden que el agro crezca en su productividad, ¿no? Y esto es Amazon, pero nos pasan bastantes lugares. Bueno, el otro tema, Vic, si querés pasar el tema de la noticia, el otro tema, el tema de la sustentabilidad. A ver, esta charla no es de conciencia climática porque no soy un especialista, pero yo les puedo decir sí concretamente que el tema es en agenda número 1. Lo que ellos nos dijeron, bueno, lo que se maneja como información es que el planeta está a 1 grado por arriba de la era postindustrial. Si llega a 2 grados tiene consecuencias irreversibles. Y dentro de ese marco mueven proyectos increíbles que vamos a empezar a ver.
¿no? Y empiezan a pasar cosas como esta, ¿no? Que empiezan a poner, digamos, requisitos muy concretos de requerimiento de sustentabilidad, ¿no? De certificación. Bueno, esto va a empezar a pasar cada vez más. Esto ya es una realidad, la noticia que tenemos acá. Y bueno, y tienen, la verdad que una expectativa, me llamó la atención, muy fuerte respecto al agro. Hay varias leyes, varios convenios mundiales. Hay uno que han firmado que expresa que el objetivo de subir la materia orgánica 4 por mil por año en el mundo. Bueno, realmente va a haber muchísimos incentivos, muchísimas trabas, muchísimas certificaciones, porque simplemente, por lo que yo le decía, yo no hago un juicio de valor, pero lo concreto y lo objetivo es que la expectativa que tienen en el agro es que no solamente aumente su producción, como vimos en la curva de recién, sino que dé un fuerte respaldo al sistema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, vamos a ver muchísimos incentivos en dinero, desarrollos tecnológicos y pedidos de certificaciones. ¿Sí? Bueno, un poco de esto, el tema de que muchas veces acá hablamos, escuchamos del tema de la emergencia planetaria. Bueno, es un tema en agenda y eso impacta en que justamente va a haber mucho foco, va a haber mucho dinero en incentivos y mucho dinero en desarrollo tecnológico. Es como es como nos decían que donde más dinero van a invertir, están invirtiendo es en inteligencia artificial y en proyectos de sustentabilidad, y el agro es uno de los principales temas en agenda, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que muy importante, que nos va a traer consecuencias para bien y para mal, ¿no? Y el otro aspecto importante para comentarles, el tema de por qué no van tan rápido y, digamos, el desarrollo tecnológico, por qué en Silicon Valley, digamos, lo que se ve ahí es un ecosistema que trabaja, digamos, apoyándose, ¿no? Por supuesto, hay mucho capital invirtiendo, hay mucho talento, todo el talento del mundo va por ahí y hay universidades muy buenas, y bueno, se arma una red de trabajo donde, bueno, generan las condiciones para que todo este tipo de proyectos crezca mucho. En conclusión, respecto a esto, bueno, ahí me parece a mí que lo que yo les comento no es una tendencia, es más bien una ola, y que ahí está el agro en la playa, que creo que vamos a ver, digamos, consecuencias interesantes, para bien o para mal. Los cambios son buenos y malos, depende de cómo uno lo adopte, pero sí creemos que, como pasó en todas las industrias que vemos, no estamos haciendo futurología, donde han cambiado totalmente las reglas de juego y los jugadores que han quedado en pie han sido los que se han podido adaptar, ¿no? Han tenido organizaciones, digamos, flexibles, con equipos consolidados, trabajando en función a información para decidir mejor. Todo, digamos, las empresas que han sobrevivido en este contexto se han tenido que adaptar, sobre todo hacia la gestión del conocimiento, y bueno, creemos que en el agro, tanto los productores como los agroservicios y todo, digamos, el ámbito de la producción va a tener cambios y hay que adaptarse, ¿no? Eso es como primer pantallazo para contarles que algo que en primera mano vivimos allá, y bueno, esos tipos de viajes sirven para entender lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Otro tema que se habló mucho, y termino con esto y ya vamos a arrancar, este concepto es de empresas data-driven, ¿no? Se habló muchísimo. Fíjense la definición. Organizaciones que hacen un uso eficiente de los datos, el eje de sus decisiones. O sea, usan el dato en forma eficiente para optimizar sus decisiones, ¿no? A mí me llama la atención que es una definición súper fácil de entender y súper intuitiva. O sea, vos vas a manejar el margen de error en la medida que tengas respaldo de información bueno, y entiendes el riesgo del negocio, ¿no? Bueno, de esto se habló muchísimo como concepto, casi como una competencia básica de las organizaciones que quieren competir a todo nivel en este nuevo contexto. Digamos, la organización que no maneja información para bajar el margen de error y optimizar sus decisiones,
como que prácticamente no puede competir en el nuevo concierto de competitividad que existe, ¿no? En el marco que hablábamos antes. Creemos que el agro es similar, y bueno, es un concepto que a ver si la próxima contamos un poquito más las características de estas organizaciones. Fíjese, bueno, en principio arranca por la capacidad por registrar información. Esa información tiene que ser de calidad, la posibilidad de analizar esa información, generar esa información, transformarla en conocimientos, que haya una cultura para decidir en función de esos conocimientos, me respalde la toma de decisiones y optimice procesos, ¿no? Esto también es intuitivo, si uno lo ve, es muy sencillo. Y lo interesante es que, bueno, todas las tecnologías que estamos escuchando con nombres raros están encajadas en esto, ¿no? De inteligencia artificial, de las nubes, analítica, de los nuevos roles. Bueno, está todo encajado esto, por eso es tan importante como empresarios que podamos entender este concepto. Por eso lo traigo. Ahora, por una parte parece tan intuitivo y sencillo de comprender. La implementación de estos proyectos son complejos. ¿Por qué? Primero porque hay un cambio cultural. La organización empieza a decidir en función ya no tanto de la intuición o del sexto sentido, sino empieza a incorporar el dato y el análisis de esa información como base de su decisión. Eso es un cambio cultural muy importante. Empieza a haber una cultura del dato, de cuidar ese dato, del registro en el procesamiento, en dónde se almacena en la nube. Entender que ese dato es un activo muy importante de la empresa y quizás el insumo más importante para el futuro, porque esto empieza hoy a tomar mejores decisiones, siendo más eficiente, pero es el futuro de la organización. Es muy importante que lo visualicemos como empresarios esto, porque realmente va a ser un factor y un determinante estratégico fundamental. ¿Por qué se los traigo? Y ahora vamos a empezar con las charlas. Porque es el marco que le queremos dar al intercambio que vamos a hacer ahora. Y básicamente porque desde GeoAgro es lo que estamos haciendo con ustedes, trabajando con ustedes de alguna forma. Antes de pasar, porque quiero repasar esto y después paso. El último slide. Básicamente, nosotros cómo encaramos los proyectos con ustedes es data driven, para poner un nombre, un nuevo marco, pero tiene que ver con esto de trabajar con ustedes primero en forma con los líderes, de decir, che, esta es la mirada que le vamos a dar a esto. ¿Los datos para qué? Para terminar de tomar decisiones, optimizar las decisiones. En principio vamos a arrancar con algunos procesos, ¿no? Con algunos procesos vamos a trabajar paulatinamente, vamos a empezar a registrar la información, vamos a mirar unos procesos y después en la medida que la organización vaya adquiriendo una cultura, vamos a ir tomando otros procesos y vamos a llegar a un futuro a que sea una organización que piense en digital, que todas sus decisiones estén respaldadas por información, ¿no? Ese es un poco el proyecto global que tenemos con ustedes. Nosotros hace unos años tomamos la decisión de dejar de ser solamente una plataforma para respaldar decisiones, para ser una organización interdisciplinaria, porque tenemos gente que sabe de agronomía localmente, gente que sabe manejar proyectos y todo el departamento de tecnología, porque vimos que el valor para las empresas es acompañarlos en todo este proceso que implica el trabajo con los líderes, el cambio cultural para que la empresa le pueda transmitir a su gente el valor del dato, el cuidar el dato, el integrar, el registrar, el procesamiento que hacemos, que es la conciencia, porque ese dato tiene que ser de calidad. Si yo no proceso el dato de calidad, hago una limpieza a conciencia, ese insumo no me sirve. Y a partir de ahí la analítica, ¿no? Que ahora vamos a ver varios casos, es el avance. Una vez que tengamos la base de datos ordenada, con datos de calidad, vamos a empezar la analítica, un proceso de análisis para incorporar nuevos conocimientos y bajar el margen de error en las decisiones. Bueno, ese es el marco global. Les decía antes, este concepto se lo compartimos porque es el marco que va a dar ahora a compartir experiencia, pero porque este es el marco estratégico, uno de los desafíos más grandes que vemos en la organización. Cómo transformar
su empresa de decisiones intuitivas, ¿no? a un nivel más analógico, a entender que paulatinamente vamos a pasar a ser una organización que genera la información, que se reúne para intercambiar, que aprecia la interdisciplina, que genera nuevos conocimientos y que baja el margen de error en las decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el marco y por eso la importancia de charlarlo. Vixi, ahora sí, para terminar, bueno, este es algo más conocido para ustedes, esa es nuestra mirada del data driven, ya recién conceptualizamos, esperemos que haya sido claro, en 3 minutos le conceptualicé, les invito a mirar información de empresas data driven, pero básicamente es como nosotros concebimos nuestra solución, ¿no? Sentándonos primero con ustedes, intercambiando, tratando de entender el negocio, ver qué información es relevante integrar, armando la tecnología en la nube, ¿no? Que es 360, a partir de tener distintas herramientas de analítica. Algo muy importante que trabajamos mucho con ustedes y que estamos avanzando, que es el espacio de la reunión, donde los distintos técnicos se juntan a intercambiar y puedan tomar decisiones. Es algo fundamental y fantástico que estamos logrando. Y garantizar esa operatoria al lote, ¿no? Que es tan importante ahí el expertise de los regionales. Y después esa información que se devuelve para analizar todos los resultados y podamos realizar un aprendizaje y una mejora continua, ¿no? Entonces, bueno, quería comentarle eso, ¿no? Primero la diferenciación y cuál fue nuestra mirada de pasar una empresa que brindaba una plataforma a respaldar un proceso de transformación digital, vamos a decirle. El desafío de los empresarios en llevar a las organizaciones a este proceso. Y bueno, y ahora vamos a charlar un poquito, que lo interesante es que podamos contar, porque es muy relevante, experiencias en este proceso. Quiero aclararles que estamos en un proceso, les muestro el camino que nosotros vemos, no es que lo inventamos nosotros, sino que vemos tendencia en las industrias. Y bueno, y ahora lo rico, más allá de la base teórica, el intercambio que por más, la ronda de experiencia donde esto, digamos, se empieza a tangibilizar. Bueno, muchísimas gracias, Rodo. Vamos a invitar primero vamos a conversar con Martín Leite, no sé si estás por ahí. Creo que estabas, pero no te escuché hablar todavía. ¿Por qué yo primero? Porque sos uno de nuestros preferidos. en su capacidad para contar cómo se ha dado la transformación digital en tu empresa. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veo. Espera que voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí está, así nos podemos ver más grandes y las caras. Bueno, Martín, gracias nuevamente por tu generosidad para contarnos tu experiencia. La idea es... Se fueron todos los demás. No, después vamos a invitar a algunos más a conversar también. Sí, hay varios invitados, Martín, tranquilo. Pero está bueno, el caso de llamarnos nos parece que está bueno como para poner un marco, más que nada de visión y fundamentalmente por las dimensiones de la empresa. Yo te voy a hacer dos preguntas iniciales. Bien. Y después vamos siguiendo, vamos adaptándonos a lo que vaya saliendo. Pero bueno, primero estaría bueno que cuentes a todos las características de tu empresa, cómo producen, a dónde y cómo está integrado el equipo de trabajo. Y por otro lado, conectando con esto que nos contaba Rod recién, bueno, ¿cómo ves a tu organización respecto a este desafío del data driven, ¿no? De ser una organización que toma decisiones en base a datos. No, bueno, buen día, muchachos, muchachas. Yo, Martín Leite, trabajo en Bellamar Estancias hace 26 años. Hoy soy gerente de producción. La empresa tiene 3 campos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, alrededor de Balcarce, más o menos. Y 2 campos en Córdoba, 1 en Salta, bueno, 2 en Salta, y 1 en Formosa. Empezamos hace 5 años, 6 con GeoAgro. Con lo que nos pasaba era que teníamos campos con distintos niveles de adopción de la tecnología, con campos que ya estaban haciendo agricultura de precisión o siembra variable o etcétera, hacía ya varios años, sobre todo en el oeste de Córdoba, San Luis, que es una zona bastante variable y donde
donde más, digamos, más contratistas encontrabas con esa tecnología, digamos, en sus maquinarias, y otros campos que no habían hecho absolutamente nada. O sea, la idea fue inicialmente que todos habláramos en castellano, o sea, el tema de llevar los distintos niveles de cada campo a que en un año o menos, digamos, entre los que estaban como gerentes en los campos y los contratistas, todos entendieran de qué estábamos hablando y para qué queríamos esto. Por suerte se logró, hubo gente que no había hecho nunca nada y de repente hoy es el más entusiasta de la tecnología. Creo que nos ayudó muchísimo y por eso por ahí me dice Rodolfo, pero digamos, yo creo en el valor de las reuniones, nosotros son quincenales, para mí tienen un valor enorme. Nosotros nos juntamos por zonas, cada 15 días con alguien de GeoAgro, en este caso Lucía, antes fue, bueno, no me acuerdo, pero bueno, Lucía y... Dani, Ana, hubo Dani, Nita, sí. Y con, bueno, Mario que está en el sudeste y Gustavo. En el caso del norte están los chicos, Ariel y... bueno, no me salen todos los nombres porque ya no me acuerdo. La edad no viene sola. Y la realidad que el valor más grande se lo vemos en nuestro caso, a las reuniones periódicas, porque nos pasa que cuando una tecnología se adopta y se hace normal o natural, es como que de repente el equipo cae. Y por ahí nos olvidamos lo que hacíamos naturalmente, o sea, de repente mismo el sembrador o lo que sea, se olvidan de cómo hacían todo el proceso, hay que volver otra vez. Nos está costando mucho, creo que, vamos por ahí de lo que me decía Rodolfo, pero el nivel educativo para ser así más o menos franco, de la gente que está arriba de las máquinas, el compromiso. Hoy, o sea, se lograron muchísimas cosas, pero cuando una afloja, de repente se pierde información, se cuesta mucho conseguirla, que sea información de calidad. Eso nos está, digamos, hay procesos que se han hecho periódicos y la gente de repente se olvida cómo se hacía. La atención cuesta muchísimo, por eso que las reuniones cada 15 días creo que son recontra importantes. Y no sé qué más, Victoria, pero no me quiero extender mucho en mí. No, sé me si parece querías súper que dijera esto. interesante. No, me interesa tu experiencia con tu abordaje de la historia, o sea que nos pasaron bárbaro. millones de cosas, hacer análisis de daño de helada, hacer análisis de daños de granizo, que no lo teníamos pensado dentro de la tecnología. Obviamente hicimos aplicaciones dirigidas solo con imágenes, sin mosquitos, digamos, que lean verde y marrón, sino que usando imágenes. O sea, hemos hecho aplicaciones dirigidas, obviamente siembra variable, fertilización variable, que es medio lo lógico, análisis de producción de pasto en Salta, que nos cuesta muchísimo porque siempre está nublado. Entonces, poder seguir la producción de pasto y versus el y saber qué es renovar y qué es pasto, eso nos cuesta mucho. Ahí está Sebastián Lanfranco, que es nuestro asistente de las lomas, ahí lo vi. Y nada, hacemos muchísimas cosas que no estaban dentro de nuestra expectativa. De repente nos pasa algo y siempre encontramos en la herramienta una respuesta. Con cosas que no las teníamos planeadas. Me parece que es a lo que más valor le encontramos. Cuesta mucho presupuestar eso. De repente, cuando decís, che, bueno, ¿cuánto voy a pagar por esto? Y qué sé yo, y se nos ocurre, che, ¿por qué no hacemos el análisis de tal cosa? Y eso no estaba en la idea de lo que estábamos estudiando. Por eso nos han pasado un montón de cosas que, se nos prendió fuego un campo en Formosa y pudimos saber cuánta superficie se había prendido fuego, 12.000 hectáreas. ¿No? Y la verdad que poder ir siguiendo la cantidad de incendios periódicos que se fueron dando, Dani nos dio una mano tremenda en esa evaluación. Son cosas que no estaban por eso, dentro del trabajo que uno está pensando en cómo va a usar la tecnología. O sea, nos dio montones de respuestas a situaciones que antes nos costaba mucho precisar.
Martín, ¿y Sí. sentís que el flujo de información y el tema de obtener el dato, analizarlo y usarlo para eso, digamos, para tener certeza sobre lo que está pasando, está ya internalizado como hábito en tu organización, en gran parte? Sí, pero es como que se internalizó tanto, ¿viste? Cuando haces algo que haces siempre y en algún momento te salía tan normal que te olvidaste cómo lo hacías. Entonces, cuando de repente sale mal, no sabes por qué salió mal. Como O que se sea, yo relata. lo que veo que muchas veces les pedimos el pendrive, les pedimos las cosas, uy, no ajusté la máquina, uy, me olvidé de tal cosa, y ya, perdón, voy al científico, cagó toda la información. O sea, de repente de ahí para adelante no tenés nada. Pero porque es como que ya mecanizamos tanto el proceso que de repente ni hablar si encima cambia el operario, ¿no? Pero en general no cambiamos. Por suerte, los contratistas nuestros hace muchos años que son contratistas, digamos, de la empresa y por suerte se han ayornado con la tecnología, pero bueno, a veces algún empleado se baja del tractor, sube otro, o el mismo empleado no ajustó la máquina. No, nos pasan muchas de esas cosas y perdemos mucha información valiosa por fallas de atención, digamos, cosas Claro. que parecen, digamos, la más sencilla de todas. Por eso digo, por ahí vemos, perdón Rodolfo, ¿no? Pero Silicon Valley y qué sé yo, mi problema es el tractorista. O sea, todo bien, creo que mi problema más grave hoy es la persona que está haciendo que esto funcione, que no soy yo, ni sos vos, ni es Mario Teruggi, ni Sebastián en las lomas, sino que es el flaco que está arriba del tractor. Hoy tenemos un problemón y los próximos años ni me quiero imaginar lo que nos va a pasar. Así que no sé. Vos sabés, Creo Martín, que que mi problema más grave es ese hoy. agrego esto que estás contando. Nosotros, como equipo de consultoría, que buscamos, digamos, permanentemente acompañar a las empresas en este trayecto de la innovación, nos pasa con empresas que ya hace más tiempo que están trabajando con nosotros, que sentimos que, bueno, obviamente vamos corriendo la barrera de lo que podemos analizar y generamos nuevos tableros y nuevas instancias analíticas, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. Pero nos pasó ayer que estábamos en reunión de socios. Nosotros periódicamente hacemos reunión de socios regionales y reunión de consultores, de ingenieros que forman parte del equipo interno, y uno de los socios mencionaba, ojo con el tema de los talleres de presiembra y talleres de precosecha, no los podemos abandonar, eso es algo que aporta valor todos los años, como que es algo que está en línea con lo que vos estás diciendo. Claro, Digamos, trabajar permanentemente con las personas para si la persona actualizarlas. que está del otro lado te dice que entiende, pero no entiende, Claro. porque no tiene la educación suficiente, es un temita. ¿Qué hace José? Por ahí. Nos pasa mucho eso. Buen día, José. Y creo que a futuro es un tema. O sea, de hecho, algo tan sencillo como los jugadores de fútbol, los chicos tienen cada vez menos, lo hablaban los técnicos, y para explicar un ejercicio lo tienen que explicar 20 veces, ya que Rodolfo estaba tan ligado al fútbol. Por ahí un tipo hace 20 años le explicabas un ejercicio y esquivaba los conos relativamente sencillo, y explicabas una jugada. El chico que viene hoy viene con muchísima menos educación y atención, y realmente entiendo, yo creo que estoy de acuerdo, no se pueden perder esos talleres porque realmente vos crees que entendieron y se pierde mucha data ahí, y creo que es el eslabón más débil que tenemos. Desde mi pobre experiencia. Ahora que hable otro. Rod, espera que Rod te está preguntando algo, pero está muteado. No, decía, el recurso humano lo ponemos en la lista de principales desafíos. Che, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro, Martín, José. que te corto. Dale, José, gracias. ¿Cómo andás? Che, no, es verdad lo de los contratistas. Mi posición en una empresa es como la de Martín. Yo soy gerente de producción en una empresa, pero que siembra en campos de terceros. O sea que el 100% de la superficie que nosotros manejamos es arrendada. Y el problema de los contratistas y del tractorista y que yo existe, y tenemos mucha más rotación, si se quiere, de personal. Pero las reuniones sistemáticas de la empresa, intraempresa, en este caso con GeoAgro, consolidan el equipo de trabajo para que la metodología de trabajo sea continua, digamos, ¿no? Independientemente del personaje que vos pongas en el tractor, en la cosechadora, en la pulverizadora o en la máquina que vos tengas, cuando vas haciendo las reuniones y el seguimiento sistemático, consolidás el equipo de trabajo para que solo arrastre al contratista y que yo. El tipo se mete en una corriente, o lo metés, ¿no? Y no solamente vos, sino que tu equipo se consolida. Pero es verdad,
hay un seguimiento ahí que si no lo haces, y que para mí eso es la pata más importante que tienen ustedes, es las reuniones quincenales, ¿no? Que igual que Martín, nosotros también las tenemos. Eso es fundamental. Bien, gracias José por tu aporte. Después te vamos a preguntar otras cosas. Bueno, Martín, para ir cerrando con tu experiencia, ¿cuáles ves como próximos desafíos? Y Aparte de seguir capacitando, por lo visto. No, la otra cosa que tenemos es que tenemos una cantidad de datos que no sabemos qué hacer con la cantidad de datos que tenemos. Ya llega un momento del análisis de eso, el data studio, entender cómo funciona el data studio. O sea, hoy, además de todo lo que tenemos que saber y llevar adelante, de repente nos aparecen sistemas y tenemos que tratar de entenderlos y juro que a veces no te da el tiempo. Pero bueno, analizar toda esa información, el campo que genera ensayos realmente, o sea, tiene una cantidad de datos y que es complicado, o sea, que hay que empezar a elegir, y creo que es el tema más importante, elegir qué datos son los importantes y qué datos no, empezar a analizar más esos que los otros, y eso obviamente es un tema de cada uno, de las limitantes que cada uno tenga en sus lugares, o los ensayos que haya realizado, lo que sea, o sea, creo que la otra parte va por la cantidad de información disponible. Tenemos muchísima. Y después, bueno, no sé, creo que a veces también nos pasa que nos acostumbramos tanto a seguir las imágenes que el mes que nos toca, o mes y medio que nos toca con nubes, nos queremos matar. Una cosa rarísima, 5 años atrás ni nos importaba si había nubes. Es más, festejamos por ahí a veces. Pero bueno, nos toca un mes y medio con nubes y decimos, uy, la pucha, no puedo estimar el rinde de maíz. O sea, no, pará. Algo pasó. O sea, me parece que esas cositas nos han cambiado para bien. Y obviamente habrá que volar un dron, habrá que hacer lo que sea, porque le hemos encontrado muchísima utilidad a poder tener imágenes o información de los lotes casi punto a punto. Pero bueno, creo que el tema del análisis es una cuestión, por lo menos para nosotros, la cantidad de datos es difícil de manejar. Con José, que está acá, estamos en la regional de Apresí de Mar del Plata, y a veces, por eso cuando muestra a José, sobre todo que tiene más datos que yo, y es mucho más preciso, pero los análisis han mejorado de una manera, o las conclusiones que podemos sacar a partir de la información que relevamos. O sea, antes era más o menos, le puse nitrógeno, no le puse, qué sé yo, y hoy la cantidad de información y de disponibilidad de esa información, y cuando está bien tomada, la riqueza que tiene es tremendamente valiosa. Por eso digo que a veces ahora nos sorprendemos si hay un mes y medio con nubes. Entonces, me parece que eso le hemos encontrado un valor muy importante. Bien, Martín. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos tu visión. Y ahora, bueno, hablando, nos diste un pie fenomenal, porque justamente los próximos 2 oradores nos van a mostrar distintos tableros que están construyendo con datos, con gran cantidad de datos. Vamos a invitar primero al ingeniero Alejandro Gatti, de la CO, no sé si estás por ahí, y a Ezequiel Martoglio, del equipo de GeoAgro. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Hola, ¿cómo andan? Buenos días, Alejandro. Gracias por acompañarnos. Y bueno, también bienvenido, gracias. Buen día, gracias. Bueno, primero, Alejandro, y vos si querés ir compartiendo pantalla, adelante. Alejandro, ¿querés contarnos un poco, bueno, lo mismo que a Martín, de qué cómo es la empresa, cómo es el equipo de trabajo y qué es lo que nos vas a mostrar, qué tablero nos vas a mostrar? Bueno, ahí se va a presentar el tablero, creo. Yo trabajo con Pedro Lacó, yo soy responsable de zona, soy el que quedé hoy. No había nadie y me mandaron a mí. Bueno, Pedro Lacó es una empresa que está afincada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, en Lincoln, exactamente en Arenaza, en el campo, en La Matilde. Es una empresa familiar. Yo estudio la parte de agricultura, la empresa también hace producción ganadera, lechera y quesos. Somos responsables de zona, la empresa está prácticamente 90% sobre campos, la parte agrícola, ¿no? Sobre campos alquilados. Somos responsables de zona, estamos más o menos distribuidos un responsable técnico por cada zona. Estamos en el sudeste de Buenos Aires,
allá nos ayuda Mario. Sur de Entre Ríos hay otro responsable, norte de Buenos Aires, noroeste de Buenos Aires, que hay dos, porque hay uno que está sobre campo alquilado y el otro que está dentro de los tambos, digamos. En el oeste de Buenos Aires, que es donde estoy yo, y otro compañero, sudeste de Córdoba y norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Así estamos más o menos distribuidos. Después, también, hablando, tenemos partes, hace bastante venimos trabajando con lo que es precisión, siempre todo lo que es agricultura de precisión, con maquinaria propia y muchos contratistas, ya que estamos tan distribuidos, muchos contratistas que desde la empresa se le venía dando apoyo para tener maquinaria con tecnología. Lo que nos venía, ya hablando de la información, del data driven, digamos, lo que nos venía pasando siempre, veníamos trabajando antes nosotros con GeoAgro GIS, pero más de forma personal, digamos, y lo que nos pasaba era que teníamos toda la información, llegábamos al mapa de rinde y quedábamos en eso. No teníamos quedaba guardado en una carpeta en la computadora, ni siquiera ningún análisis, ni siquiera sabíamos si los mapas estaban bien, que hoy es lo que estamos haciendo con Ezequiel, con el tablero, parte es eso, saber la calidad de la información que estamos juntando. Bueno. Para los que no conocen GeoAgro GIS, fue nuestro primer desarrollo GIS, digamos, la primera herramienta de GeoAgro, que era un software desktop, digamos, que se instalaba en la computadora y no estaba online, digamos. Pero que sirvió durante mucho tiempo para hacer prescripciones. De hecho, hay mucha gente que lo seguimos usando. De GeoAgro GIS, que lo siguen usando. Sí. Funciona fantástico. O sea, era perfecto para hacer las prescripciones y demás, nos recontra servía, pero bueno, nos faltaba después darle sentido a esa información, porque juntábamos toda la información, llegábamos al mapa de rinde, hacíamos siembra variable, fertilización variable, pero llegábamos al mapa de rinde y no teníamos nada. No se podía cruzar. Quedaba guardada una carpeta en la computadora y entonces terminaba siendo frustrante porque trabajábamos un montón y llegábamos a nada. Entonces, se hace medio aburrido y le empezás a dejar de poner energía. Claro, es que se ponía mucho foco en obtener buenos datos y después la tecnología no acompañaba a lo mejor en ese nivel de maduración para el análisis. Claro, ahí está. Ahora creemos que, digamos, todo esto ha evolucionado a tal punto de, bueno, no solamente a través de los reportes de 360, como, bueno, este tipo de tableros que están construyendo ahora y que van a evolucionar en el corto plazo también, esa instancia de análisis, de analítica de información está, digamos, creciendo muchísimo, ¿no? Y brindando nuevas oportunidades. A partir de que empezamos a trabajar con los chicos de 360, con Anabela, después con Dani, ahora con ese, fue un cambio fantástico para nosotros, porque le empezamos a encontrar sentido a toda esa información que generábamos, básicamente. Bien, excelente. Bueno, ¿querés contarnos un poco de qué se trata esto que nos están mostrando? Bueno, acá tenemos, acá justamente, ¿ves? Tenemos un tablero de control que armamos con ese, con todos los chicos, ¿no? Perdón, con ese lo vemos. También nos reunimos cada 15 días. Nosotros todos los lunes nos juntamos en la Matilde, los responsables técnicos, y cada 15 días nos juntamos con ese, de manera virtual. En este caso, ese, si no me confundo, acá vemos lo que yo te decía. Nosotros juntábamos los mapas de rinde, pero no lo sabíamos, no lo analizamos, no lo podíamos analizar. Nuestra capacidad o nuestras herramientas no nos daba para analizarlo. Acá lo que vemos es, en este caso son todos los cultivos, ese. Tal cual, si querés yo hago una intro de por ahí el tablero en general. Pero bueno, había una necesidad de cuantificar un poco por parte de los chicos la cantidad de mapeos que se estaban realizando, ¿no? Y qué calidad tenían esos mapas. Entonces, bueno, surgió gracias al potencial por ahí de análisis de datos de Data Studio, que nos permite justamente adaptarnos por ahí a las distintas necesidades o a los distintos tipos de análisis que cada empresa cree más necesario. Se elaboró en este caso este tablero donde nos permite usar distintos filtros, como por ejemplo el de campaña, establecimiento, lote y cultivos,
y una vez que se usan estos filtros, automáticamente, bueno, se va actualizando la información en las etiquetas de resultados y en los gráficos, ¿no? Entonces, bueno, ellos justamente con simples pasos nomás pueden ir controlando por ahí qué cantidad de superficie se mapeó. En este caso, acá tenemos la etiqueta de la superficie del lote y la superficie mapeada en realidad, y bueno, un porcentaje de la superficie mapeada. También tenemos, digamos, el rendimiento ponderado por hectárea para ese filtro que nosotros usemos, ya sea de cultivo, o sea para un establecimiento, o bien para un monitor en particular. Justamente ellos, al tener por ahí contratistas, maquinaria propia, querían empezar a ver eso, qué porcentaje o cuáles eran los monitores por ahí con los que venían teniendo mayor problema, ¿no? Entonces, esto les permite justamente ir evaluando qué es lo que quieren concluir, ¿no? Claro, Fíjate que porque esto que muestra ese, como yo le decía, trabajamos en muchas áreas, mucho con contratistas. Queremos que nuestros contratistas tengan buena tecnología, pero necesitamos evaluarlos, saber cómo estaban funcionando. Y entonces con estos tableros podemos saber cuánto se mapeó primero y de lo que se mapeó, si sirve o no sirve el mapa. En relación a eso, Ale, fíjate, nos cuentan un poco cómo son esas 3 categorías que definieron, 1, 2 y 3, digamos, esos son indicadores de la calidad del mapa. El verde, abajo está la descripción, dice mapa completo y de buena calidad. El amarillo es que tiene alguna falla o menos del 95% de la superficie mapeada. Y el rojo que es un mapa que no sirve, con errores o baja cantidad de superficie mapeada. tal cual, lo que tratamos de generar es una clasificación dentro de todo rápida. Esto se puede ir mejorando, por ahí campaña tras campaña. La idea es ir alimentando estos tableros a través de la planilla de datos, y bueno, ir mejorando por ahí la calidad de estos mapeos. Lo que es calidad 2 son mapas que se pueden mejorar, que quizás tienen una superficie considerable al lote, pero tienen alguna falla que podemos mejorar. Entonces, bueno, esa es la idea, ir marcando también esta diferencia para poder corregirlo. Seba quiere hablar. Sí, no, buen día, ¿cómo andan? No, y algo interesante, más allá de que, cierto lo que decía Martín Laite del tema de personal, yo lo que noto es que, por ejemplo, acá en la CO trabajan con distintas tecnologías, o sea, están trabajando con FarmTRX, con FieldView, con John Deere, estamos, bueno, y con todavía monitores que no tienen telemetría, entonces tenemos que seguir dependiendo del pendrive. Y todo este trabajo, yo creo, de estos años, logró de que por ahí pueda cambiar algún contratista o algún operario, pero sin embargo ya el flujo, todo el equipo de la COA tiene bastante claro qué es lo que tienen que tener en cuenta, cómo manejar la información. En muchos casos le pasan a Ezequiel usuario y contraseña a las distintas tecnologías que manejan, y eso ahorra muchísimo. Entonces, fíjense que ahí tienen distintas máquinas, distintos monitores, pero además todavía seguimos con pendrive y tarjeta en algunos contratistas, Sí. y por otro lado agilizamos todo el flujo de información con el tema de la telemetría que proveen algunas máquinas. Pero a lo que voy es que el equipo de la COA tiene bien en claro qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que llevar la información y cómo bajar la información, y creo que eso también ayuda a que si hay algún cambio de tractorista, que está pasando mucho, ya al menos el equipo interno de la empresa tiene bien en claro a dónde poner el ojo para ir mejorando. Y estos tableros, si nosotros lo comparamos, el año pasado hicimos una clasificación parecida, se está mejorando todos los años un montón. Y no sé si incluso están incorporando nuevos contratistas, o sea, realmente eso yo noto ya hace 3, 4 años que estamos con esto, y cómo van mejorando a pesar de gran cantidad de máquinas, de distintos operarios, de distintos contratistas.
es impresionante cómo van mejorando todo. Bueno, justamente, Seba, lo que pasa que a partir de que nosotros pudimos analizar la información, la calidad de la información, primero, pudimos armar una forma de pago, si se quiere, con una bonificación cuando las cosas están bien hechas. Entonces, los contratistas, también tenemos contratistas que trabajamos hace mucho tiempo. Entonces, el contratista que anda el dueño de la máquina, que son muchos de los que tenemos, justamente por lo que decía Martín, son tipos por ahí más capacitados que pueden hacer una buena información, digamos. Entonces, a partir de que ellos vieron que nosotros estábamos observando la información que hacían, nosotros le pusimos más énfasis porque le encontrábamos un gustito a tener esa información que antes se nos truncaba porque quedaba guardada. Todas esas cosas fueron haciendo que la información vaya mejorando, claramente. Sí, Martín. Sí, dale, Martín. No, por ahí un comentario. A veces lo que está bueno, muchas veces lo que hacemos es, hacemos venir al tractorista cuando hubo un error o no, independientemente de eso, es mostrarle su siembra, mirá cómo quedó esto, cómo quedó lo otro, y se impresiona o se fascina de que, Sí. digamos, el sentimiento es que lo estás como mirando, digamos, tiene, che, mirá, acá me equivoqué, acá tiré menos, o sea, las cositas que hacen las máquinas, así para hacerlo en llano, pero muchas veces los traes a los chicos de los equipos y se sorprenden de las cosas que ven. Y eso a veces suma también para evitar errores y darse cuenta que afecta bastante, ¿no? Pero es cierto, cuando el tipo es siempre más o menos el mismo, la calidad de información es totalmente Sí. distinta. Y por ahí nosotros lo tenemos ya internalizado, ¿viste? O sea, es algo natural. Nosotros por ahí se nos complica juntarnos, pero a veces intentamos hacer reuniones virtuales, los invitamos y ese les muestra la información. Y como decís vos, les encanta. Les encanta cuando su información es muy buena, se sienten bien, obviamente, y también los incentiva a seguir haciendo las cosas bien y mejor. Es que para ellos también es una forma de fidelizarlos a ustedes, digamos, demostrar que, o sea, que un mapa que ustedes generan, o que ustedes analizan y que vuelcan a un tablero demuestre que la calidad del dato es confiable, es ni más ni menos que una manera de fidelizar a su cliente. Digamos, por eso Sí. es interesante porque son tecnologías que viabilizan el ganar-ganar, digamos, y más si aparte la empresa tiene una política de brindar incentivos económicos, digamos, por eso. Sí. Lo cual es muy valioso, digamos, muy, muy interesante como política. Bien, Alejandro, bueno, obviamente gracias, nos parece súper interesante lo que nos comentás. ¿Qué desafíos ves como próximo paso en esto del data driven de la CO? No, desafío, ya te digo, nosotros creo que estos últimos años con los chicos de 360 rompimos una pared grandísima que era esa de juntar la información y no llegar a ningún lado. Y bueno, con este tema del tablero, hemos tenido en las reuniones quincenales que tenemos, se nos han ocurrido 1000 ideas que tenemos que, es más, hasta llegar a la información por ambiente, a la calidad de información por ambiente. Bueno, no sé si tenés alguna anotación de las que hemos hecho algún lunes. Sí, se van a ir alimentando, digamos, la idea es ir alimentando, digamos, esas planillas de datos para ir generando, digamos, más información en los tableros, ¿no? Y bueno, llegar al fin de campaña justamente y evaluar. Estamos cargando los datos de la campaña anterior, de cosecha, y bueno, la idea es comparar por ahí cómo anduvieron la campaña pasada y esta, ¿no? Creo personalmente que creo, ¿no? No conozco tanto porque no conozco otras empresas, pero estábamos bastante bien porque teníamos buena información, teníamos muchas sembradoras con precision planting, muchos monitores buenos, fertilizadores para poder hacer variable. Y llegábamos, bueno, repito otra vez, a que no hacíamos nada con esa información. Ahora que ya logramos eso, estamos bastante bien, entonces podemos ir por datos más finos. Tal cual. Bien, alto compromiso con el dato, muy interesante. Sí, re. Bien, bueno, gracias Alejandro, te agradecemos muchísimo. Gracias por a ese favor. también, por supuesto, por compartirnos su experiencia. Ahora vamos a invitar, bueno, a Agustín Piñeiro, que es un socio regional de Gevagro,
que nos va a contar un caso de un cliente de otra zona, que en realidad está invitado a la misma reunión como la de hoy, pero va a ser mañana, que es del clúster de Buenos Aires Oeste, que es Roberto Klein y el equipo de Klein. No, Pero ellos en tienen realidad es de esta zona manejado hace manejado desde muchos la años con Agustín, ¿no? claro, ahí está. El campo está en esta zona. O sea que no es tan ajeno, digamos. Y decí que te invadieron. No, estamos hace rato. Bueno, Buen Agus, día. contanos un poco de qué se trata este tablero y eso que nos vas a compartir. Dale. Les muestro un poquito. Primero, re interesante todo lo que venían charlando. Venía haciendo algunas notas, como algunas frases que son, como decías vos, Víctor, el dato. Recién Alejandro dijo, rompimos la pared, ¿no? Es como muy elocuente de cómo a veces uno está con algún problema y algún proceso te hace que ese problema de repente no exista más, ¿no? Como poner el foco ahí. Después lo otro de cómo una solución, en esto que nosotros tratamos siempre de hacer, que en las reuniones lo ven, de tratar de ser metodológicos, cómo a veces puede el método ayudar, ¿no? Los chicos mostrando el porcentaje de calidad de mapa de rinde que tenían, que por ahí es una herramienta que le puede servir a Martín para decirle, che, miren, nuestro próximo objetivo es el 80% de mapas de rinde buenos en esto de la rotación, ¿no? Cómo tratar de laburar con el método, ¿no? Y nosotros saben que insistimos mucho con el tema de metas, con el tema de ponernos objetivos y de medir. Eso, las dos charlas, porque eso a nosotros nos está sirviendo mucho en nuestras empresas, de decir, bueno, miren, la campaña pasada tuvimos 70% de mapas buenos, vamos a ir a esta campaña por el 25% y ya mejoraste, 80, 90, el que quiera. Pero esto de la importancia de ser metodológicos, de andar midiendo, y una de nuestras funciones, también como agentes de GeoAgro, es tratar de ir llevando cositas de un lado a otro, de que vienen haciendo en otras empresas, nada. Así que estuvo buenísima. Sí, tal cual, ese es también el motivo de estas reuniones, digamos, enriquecernos mutuamente, que cada empresario, cada líder de proyecto se vaya enriqueciendo con lo que otras empresas están logrando hacer. Exacto. Tal cual, gracias, Agus, muy buena la reflexión. Ahí están viendo pantalla, ¿no? Sí. Bueno, ahí yo, más que nada, no quiero que nos pongamos en los datos, sino en mostrarles un tablero que viene ya de laburo de hace 4 años, que les cuento nada. La idea es mostrarles un resumen y ver el potencial y por ahí mostrarles un norte hacia dónde podemos ir. Este es un tablero que nosotros venimos trabajando acá desde el año 2009-2010, o sea, tenemos ya más de 10 años de información y de campañas, de mapas de rinde. Y esto les cuento un poquito el proceso, cómo surgió. Empezamos a hacer un tablero que nos analice un poco toda esa cantidad de datos, entonces empezamos a mejorar, empezamos a mostrar algunos primeros resultados y a partir de esas reuniones periódicas y de mostrar y de usarlo, empezamos a decir, che, y si al tablero le pedimos esto y nos podrá responder este tipo de cosas, bueno, ahí lo fuimos variando y le fuimos agregando cosas. Acá, como verán, tiene como 5 partes. La primera, donde estamos parados ahora, nos hace un análisis de las campañas donde nos muestra el comportamiento de los cultivos desde el 2009 hasta ahora, cómo se han ido comportando esto más a nivel campaña, por campaña y por cultivo. Acá tenemos cómo nos van rindiendo los mejores lotes en cada uno. Y nada, el tablero va desde cosas muy generales, como es esto, a cosas muy puntuales, como las que le vamos a mostrar ahora. Pero si uno quisiera poner una campaña, por ejemplo la 2021, compara, hace un promedio de la campaña con cada uno de los cultivos y nos termina diciendo una comparación con el histórico, cómo anduvo cada una de las campañas. Por ejemplo, no sé, en la soja de segunda en este año fue el 22% menos que en el histórico. Y acá te lo va mostrando por cada uno de los establecimientos. Nada, esto es muy general, imagínense, acá hay rindes por mapas de productividad 10 años hacia atrás. O sea, imagínense la cantidad de información que estamos mirando en estos pantallazos. Primer escalón. Segundo escalón, nos metemos un poquito más abajo, pasamos a la segunda página, donde empezamos a evaluar el rendimiento por productividades en cada uno de los campos, en general, sin, como contaba ese recién, hacer ningún filtro. Esto lo podemos manejar. Si yo quiero saber de este campo cómo anduvo históricamente, no sé, el maíz, me va tirando los promedios.
Y acá estoy viendo el rinde por productividades en este campo. Y ese mismo desglose, tocando la flechita de acá, lo puedo hacer por lote, para que me muestre en un pantallazo cómo anduvieron cada uno de los lotes. Lo que tenemos un poquito más abajo es, de acuerdo al filtro que yo le ponga, lo que nosotros llamamos un índice de productividad, donde me compara la productividad más alta con el rinde promedio hasta la productividad más baja con el rinde promedio. Entonces esto me da una sensación o un índice que le llamamos nosotros de la variabilidad que yo tengo en este campo con respecto al maíz, utilizando todas las campañas. Después vamos, como el tablero va tirando datos y va juntando, hay un montón de cosas que las vamos agregando, de acuerdo a si las tenemos disponibles o no. Digo esto en todos los datos que estamos viendo acá, ¿no? Rendimiento mínimo, máximo, etc. Y hasta acá estábamos muy contentos y estábamos bárbaros, y una vez mostramos un ejemplo que habíamos hecho un lote en una empresa donde habíamos calculado la extracción de fósforo en base a un mapa de rendimiento. Agarramos el mapa de rinde y multiplicamos cada punto por la extracción de fósforo de libro, digamos, y eso nos dio un mapa de extracción de fósforo. Entonces, por desgracia lo mostramos, que eso cuando uno va abriendo puertas de cosas nuevas que puede llevar a otra empresa, y dijimos, che, ¿por qué no hacemos el cálculo de extracción de fósforo de todos los lotes con toda la información que tenemos? Porque lo que hay que hacer es agarrar la columna de rendimientos y multiplicarla por lo que nosotros consideremos. Entonces ahí el tablero se fue agrandando y le agregamos la calculadora de extracción que le llamamos. Que esto es, depende del filtro que nosotros pongamos, nos va haciendo un cálculo de extracción de los nutrientes que nosotros querramos. En este caso, por X causa, están evaluando fósforo, boro y zinc. Y acá yo puedo de nuevo empezar a jugar con los filtros, ¿no? Maíz, por poner algo, y le puedo decir por campaña, y lo interesante de esto es que yo puedo empezar a medir por lote. Yo estoy evaluando, no sé, el lote cualquiera. El lote 40, de toda la información que yo tengo disponible, me va a tirar cuánto fue la extracción. Y yo puedo ir eligiendo no sé, de las últimas 3 campañas que tengo disponibles, cuánto fue la extracción. Entonces, bueno, en base a eso, fíjense acá me están mostrando los rendimientos históricos del lote, porque nada más seleccioné el maíz y yo le selecciono todos los cultivos, me va diciendo dentro de las campañas cuáles son los rindes promedios en cada una de esas campañas. Bueno, nada, de nuevo, no ponerle tanto hincapié a los números y al análisis numérico, sino más vale a las posibilidades que se pueden ir logrando. Y después dijeron, bueno, ya que tenemos la calculadora de extracción y tenemos la planilla de los muestreos hechos por ambiente de los últimos 10 años, ¿por qué no incluimos y hacemos una especie de balance de calculadora de extracción y de reposición? Entonces nos pusimos a trabajar nuevamente y salió esto, que en principio es otra instancia, donde acá lo único que hacemos es, el criadero tenía una planilla de laboratorio con muestreos hechos de los últimos 10 años. Entonces, una cosa que hace muy bien Data Studio es generar vistas de toda esa información. Entonces, básicamente, en esta hojita tenemos esa planilla, que ellos cada vez que quieren hacer algún análisis puntual, se metían al Excel, que son infinitas filas para abajo y columnas para todos lados, y en vez ahora de meterse al Excel y empezar a mirar, se meten al tablero y empiezan a hacer el análisis por nutriente de los lotes que quieren, etc. Esto lo pueden hacer por campaña, por cultivo, ahí cada uno va jugando, depende a lo que quieren hacer, y les va tirando resultados. Entonces, todo esto son datos que estaban ya en esa planilla. Acá no hubo ninguna intervención, nada, simplemente poner en una vista esos datos históricos de hace 1000 años. Y sí, lo que hicimos al final, y estamos trabajando en esto ahora, les comenté al principio que hace 4 años que venimos mejorando esto, la calculadora de nutrientes para prescripción, que nosotros podamos vincular la planilla de rendimientos con la planilla de laboratorio y que eso nos diga, según la rotación o el lote que nosotros quisiéramos hacer y los análisis de extracción o según cómo ellos tienen una fertilización en cada rotación de trigo, maíz, soja y luego fertilizan. Entonces, en base a eso, poder analizar, por ejemplo, las últimas 3 campañas
y que eso nos diga cuánto fósforo incorporamos, cuánto se fue y cuánto es el balance. Nada, esto es, de nuevo, para no ponerle hincapié en los números, para que tengan como una idea del potencial que tiene esto y algunas cosas como para destacar, que más o menos lo fui diciendo, pero lo importante, como recién planteaban, de las reuniones, porque en las reuniones un poco es donde las cosas pasan, ¿no? Y en esto de ser metódicos. Nosotros cuando dijimos que tratemos de hacerlo, tratemos de terminar en esto, lo hicimos en marzo del año pasado. Y ahí empezamos a trabajar para que esto pase, involucrando un montón de gente, un montón, 2 o 3 personas del criadero, poniéndole foco a esto, y 3 o 4 del equipo de GeoAgro poniéndole foco a esto. Que implicaba limpiar información hacia atrás, revisar todos los mapas de rinde, ver que los rindes que estaban incluidos hace 1000 años todos sean de calidad, un repaso por todo ese proceso, te sacaron rindes que no servían, nada, hubo un montón de gente laburando detrás para que esto pase. Y después el ser metódico, cada 15 días que nos juntábamos en las reuniones, como comentaban ustedes, cada 2 por 3 teníamos algún tema de avance del tablero, ¿sí? Así que nada, remarco esto como lo que decía recién, esto hace que las cosas pasen, porque si no, hubiera sido una buena idea que quedó en el camino, porque es algo maratónico, porque es algo que implica mucho laburo, pero cuando uno le mete foco, le mete objetivos y vamos rindiendo cuentas de lo que tenemos que ir haciendo, las cosas van pasando. Y nada, por ahí cierro un poquito con esto, Vic, no sé si contarte algunas cositas más. Imagínense todo lo que pasó en el medio de todo esto, porque hay mucho de prueba y error. Una cosa interesante que pasó, y que por eso está bueno laburar con tecnologías abiertas y que uno no está haciendo el desarrollo de esto, nosotros cuando arrancamos a procesar, la herramienta que Google tenía para esto era Google Data Studio. Ni bien arrancamos, hubo una actualización muy grande de Google Data Studio, que a nosotros nos mejoró, obviamente, porque fue un desarrollo que hizo Google. Eso mejoró un montón el programa y nos dio muchas más capacidades. Y hace más o menos 6 meses, 8 meses, Google descontinuó Data Studio y le transformó en Looker. Ahora Data Studio se llama Looker, con un montón de posibilidades más de análisis. Y eso todavía, o sea, nos vuelve a abrir más puertas y posibilidades de análisis y de captar datos de algunas bases de datos que están colgadas en la web. Nada. Ejemplo de cómo laburando uno con una tecnología abierta puede ir mejorando. El desarrollo que nosotros hicimos acá fue ponerle cabeza y trabajar un poquito en esto. Pero la herramienta mejoró un montón y nos permite hacer a nosotros muchísimos análisis más. Y eso seguro va a ir pasando. Es decir, Looker va a seguir mejorando y bueno, a todos creo que lo van viendo en las reuniones y demás, como Google Sheet también nos está permitiendo hacer un montón de cosas. Bueno, muestro esto de cómo nos parece que es una decisión inteligente estar sosteniendo el laburo con este tipo de tecnologías que todo el tiempo se están mejorando, ¿no? Bien, Agus, muchas gracias. Ahí Seba, no sé si querés hacer alguna consulta. No, bueno, yo por ahí hago una acotación que quizás ya la dijeron en la primera media hora que yo no estuve presente, así que pido disculpas. Pero me imagino que habrán hablado de lo local. Y bueno, este para mí es un típico ejemplo muy claro de cómo a través de la tecnología que provee Google se va mejorando, y lo que decía Agus recién, de que al ser abierto permite no quedar en la obsolescencia o no tener límites muy marcados. Entonces la tecnología está, pero por otro lado, cada 15 días en esas reuniones estamos haciendo o generando datos que le interesa al productor, no nos interesa a nosotros ni al proveedor de la tecnología, no que vamos generando cosas útiles de acuerdo a la demanda de lo que va surgiendo en las reuniones cada 15 días, 20 días, o como sea con los distintos clientes. Ese para mí es un ejemplo muy claro de local. Tecnologías globales aplicadas localmente. Bien, perfecto. Gracias, Seba. No lo habíamos mencionado todavía. De hecho, le arruinaste el cierre a Rodolfo, pero no importa, está bien. Gracias. Bueno, gracias, Agus. Muy interesante el tablero, la verdad que si estuviera Roberto lo aplaudiríamos.
Vamos a avanzar porque nos queda un caso más para compartir. Ahí está Facundo Vaca. También le voy a pedir a Eve de Cerestec, a Evelyn Coronel, si se puede sumar también a esta conversación. Hola, Facundo. Buenos Hola, días. ¿cómo anda? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pareció muy valioso también compartir el caso de Seda, que es la empresa de la cual nos va a contar la historia Facundo, porque ellos empezaron hace muy poquitito con este proyecto. Y bueno, nos interesa, bueno, contanos un poco de qué se trata la empresa y dónde sentís que están parados en esto del Data Driven, y cómo fue el proceso que se dio en Seda. Dale. Bueno, yo trabajo para la empresa Seda. Nosotros, la empresa es una empresa aceitera y de alimentos de mascotas. Nosotros producimos por administración propia 9.000 hectáreas, todo el 100% es todo alquilado. Nosotros le producimos una pequeña parte de lo que es girasol para aceite y el 100% de maíz a la planta de mascota. Y bueno, la planta en sí procesa más o menos 60.000 hectáreas por año de girasol para hacer aceite. Bien, Bueno, perfecto. ¿Y cómo está? Dale, avancemos sobre, bueno, vos estás obviamente en el área de agricultura y cómo fue que se interesaron en implementar proyectos de agricultura de precisión o de innovación dentro de la empresa. Nosotros empezamos el anteaño pasado, o sea, nosotros ya veníamos sintiendo que en la zona se había empezado a trabajar con agricultura de precisión. Nosotros trabajábamos hasta hace 2 años el 100% a la antigua, con dosis fija de fertilizante y de semillas, por medio de Ceres Tolvas, con el ingeniero acá de la zona, Marcos, nos presentó a GeoAgro y bueno, hicimos un primer campo de 80 hectáreas. Bueno, nosotros tenemos todos los campos, las 9.000 hectáreas que trabajamos nosotros son en muchísimos campos. Nosotros tenemos 40 campos alquilados para llegar a esa cantidad de hectáreas y más o menos 360 lotes. O sea, porque estas zonas son todos campos mucho más chiquitos. Escuchaba recién que se le había quemado un lote de 12.000 hectáreas y es una locura para esta zona. No existe un lote, te digo más, el lote más grande que estamos trabajando es de 225 hectáreas, que es una joya acá en la zona esta, porque no existen lotes así. Ah, perdón, yo estoy en Lezama. Formosa, ¿eh? Ah, yo estoy en Lezama, provincia de Buenos Aires, acá es la cuenca del Las Salado. 12.000 hectáreas producen menos que las 80 tuyas. Tranquilo. Así que nada, me sorprendía la cantidad de hectáreas. Por eso yo digo, bueno, nosotras con nuestras 9.000 hectáreas ni siquiera llega a ser un lote de ellas. Pero bueno, nada, el tema es ese, que son un montón de campos, como les decía recién, 40 campos con casi 360 lotes. Es un trabajo duro. Nosotros lo único que hacemos es girasol y maíz. Este año hicimos, corregime Eve si me equivoco, creo que 2.000 hectáreas de variable. ¿2.000 hectáreas fueron? Sí, se digitalizaron 9.000 más o menos aproximadamente, sí. Y con sistema de manejo variable se hicieron 2.900. Bueno, este fue el primer año que nosotros hicimos gran parte o sea, aplicamos tecnología de agricultura de precisión. Y nada, para nosotros fue un salto grandísimo, como les venía diciendo, nosotros venimos trabajando a la antigua, a lo convencional, fue también muy difícil charlarlo con los contratistas. Nosotros todos los equipos que tenemos trabajando son todos contratistas de acá de la zona. Fue difícil convencerlos de que se adapten a la tecnología, pero bueno, como también comentaba uno de los chicos, nosotros también de parte de la fábrica los incentivamos económicamente a que cambien. Es más, a muchos de los contratistas se les dio una mano grande para que puedan incorporar la tecnología. Nadie conocía o sea, si bien habían sentido por ahí en alguna expo o algo, habían visto, pero nada, le parecía de otro planeta, que eso solamente se usaba en Estados Unidos, por decir alguna cosa. Así que, bueno, empezamos el año era todo nuevo para nosotros y para los contratistas también, así que hicimos una reunión de presiembra, donde estaban todos los contratistas y la gente de GeoAgro y de Cerestec, y donde se sacaron todas las dudas los chicos. O sea, había mucho miedo, para llamarlo de alguna forma, de que no se pueda llevar a cabo, y una de las preguntas más frecuentes era si tocando un botón podíamos volver a seguir sembrando a la fijo, ¿viste? Así que bueno, después de esa reunión, quedaron dudas y bueno,
fuimos llevándolo a cabo. Nosotros, obviamente, con los chicos de GeoAgro y de Celeste, que estamos todo el tiempo en contacto, porque si bien era nuevo para mí también, o sea, yo ya conocía la tecnología todo, pero nunca habíamos trabajado. Así que empezamos este año y fue mucho más fácil de lo que nosotros esperábamos y de lo que los contratistas esperábamos. También escuchaba uno de los chicos que decía que por ahí el tema de los contratistas tractoristas es uno de los temas fundamentales. Nosotros tenemos la ventaja acá de estar en un pueblo de 7.000 habitantes, donde los contratistas son de acá o del pueblo vecino que queda a 20 kilómetros, así que vos vas hasta la casa, somos prácticamente familia todos, vas hasta la casa de alguno, le mostrás alguna cosita que le haya quedado en duda. También vamos a los campos, o sea, las 9.000 hectáreas las tenemos en un radio de 35 kilómetros, así que estamos yendo y viniendo todo el tiempo. Y nada, nosotros todavía nos manejamos con los pendrive, agarramos, le llevamos las prescripciones, volcamos la información, se la pasamos a la gente de GeoAgro. Todo esto es bastante movido por lo que le decía. Nosotros tenemos en plena siembra 6 equipos de siembra, todos los contratistas, y nada, y en muchos campos, y por ahí en un día terminan un campo, se pasan al otro, hay que alcanzarle la prescripción, y fue bastante más fácil de lo que nosotros esperábamos. Por suerte, fluyó, y fue bastante bien la experiencia. Bueno, hay un comentario. Me presento, soy Evelyn Coronel, Dale. estoy en lo que es Celeste, que es una nueva unidad que está dedicada exclusivamente para lo que es agricultura de precisión dentro de la empresa Celestolva. Y sí, ahí lo que dice Facu, espectacular, porque fue como de 0 a 100 en una campaña, digamos, que se hizo. Ellos venían trabajando con un lote de 80 hectáreas y empezaron a trabajar en 2.900 hectáreas en una sola campaña, digamos. Entonces, nosotros también estábamos en un primer año y la verdad nos apoyamos 100% en Mario, en Gustavo, en Georgina. Y esto es lo que decían al principio los chicos, bueno, Martín, y no me acuerdo, no lo veo a la otra persona que participaba, del tema de las reuniones. Eso me parece que fue sumamente valioso porque nos iba ordenando, digamos, a cómo seguir. Hicimos, digamos, todo un Excel, un flujo de información que cada uno tenía su parte para ir completando, entonces eso fue muy ordenado. La verdad, el equipo de SEDA, bueno, ellos tenían mucho registro y también eso nos ayudó de saber qué equipo de siembra iba a tales campos, entonces él iba directamente con el pendrive y cargaba todos los lotes, digamos, en una sola máquina, y eso la verdad fue muy prolijo, fue muy sencillo, digamos, hacerlo. Así que la verdad que es muy valioso, y bueno, y lo del taller de siembra también, porque ayudó a que los contratistas también se sacaran un poco el miedo, y bueno, me parece que con esta primera experiencia para esta campaña que se viene, me parece que va a ser más simple, digamos, por parte de ellos. Creemos que lo que decía recién Martín y Rodolfo, el factor humano es como la principal limitante, ¿no? Bien, genial, Eve. Bueno, también destacar esta cosa de haberlo logrado en poco tiempo y que haya fluido sin problemas, ¿no? Eso también es súper valioso. Se alinearon muy bien los planetas, muy bien. Había buena energía en el equipo. Mario, levantaste la mano, sí, te escuchamos. Sí, no, simplemente para destacar que suscribo el término automovilístico de Evelyn, que SEDA es un ejemplo de 0 a 100. Los segundos que tomó para llegar al 100 fueron muy pocos. Y a modo de ejemplo, Facundo en un viernes por la tarde cargó 3 máquinas en 3 campos distintos, con 3 contratistas distintos, con mapas de prescripción, y todas salieron sembrando en variable. O sea, lo que él planteaba en cuanto a la duda de si había que pasarse a fijo, quedó aclarado. Y lo importante que es en sistemas productivos de la complejidad de porque se prescribieron en esas 2.000 hectáreas 111 lotes en semilla y fósforo, y posteriormente en nitrógeno al vegetativo, y que todo fluyó a través de lo que decía Evelyn, un flujo de información, de reuniones, la voluntad de ellos de ir a los campos, pero sobre todo esto, me quedo con el término automovilístico de Evelyn, de haber pasado de 0 a 100 en una sola campaña.
Es muy valioso. Y bueno, y acá hay empresas que a lo mejor les llevó más tiempo, digamos, empezar o hacer esa cantidad de hectáreas y nos parece que eso también tiene que ver con la evolución de la tecnología y con la madurez que van teniendo los distintos actores que están involucrados. Así que bueno, gracias Facundo por compartir tu experiencia, muy, muy valiosa, muy interesante. Espero que también haya sido interesante lo que recibiste de la reunión, que por ahí son productores que hace más tiempo que están en este proceso. Sí, escuchaba que tenían información de hace 10 años, impresionante. Nosotros recién estamos arrancando. Nosotros con la fábrica empezamos a sembrar desde hace 5 campañas. Pero bueno, como les decía, veníamos a la antigua. Bien. Bueno, mucho por seguir aprovechando, ¿no? de tecnología y de información para ajustar decisiones. Y también, bueno, nos parecía muy valioso incorporar este caso, conectando lo que contaba Rodolfo al principio de Silicon Valley, del ecosistema, y lo que también agregó Seba Lanfranco del modelo global, ¿no? Esta cosa de tecnologías globales, pero implementadas localmente. Y ahora está trabajando muy fuertemente en generar alianzas con empresas como Cerestolva, porque por la cercanía territorial que tiene, digamos, el desafío es poder, desde cada región, construir redes de actores que ayuden a esa región a innovar, digamos, y el ejemplo ese de 0 a 100 en 5 meses, y hacer prescripciones para 111 lotes y que en una tarde salgan sembrando 3 máquinas, nos parece que es súper elocuente en relación a eso, digamos, es armar redes de respaldo desde lo técnico, de contratistas, de personas que ayuden a decidir, a analizar información, digamos, son muchas las cosas que se alinean para que esto suceda, y nos parece que es súper valioso. Bueno, les agradecemos, no sé, Rodo, si querés hacer algún cierre respecto. Sí, José, le pido a José, sería Dale. un cierre, pero bien cortito, de su experiencia, que no son tantas, pero intensa, de avances y desafíos. Así se hace un Twitter para cerrar el panel. Si está José, no sé. ¿Qué haces, Rodolfo? Me la dejaste fácil. Eh, No, yo se las hago cortita. Nosotros arrancamos con varias plataformas hace, no sé, 8 o 9 años. Y la gran diferencia con GeoAgro es básicamente las reuniones, ¿no? El seguimiento personalizado y involucrar al personal no, a la gente que participa, ¿no? Desde los contratistas, la gente que está en el medio trabajando con nosotros a campo, que son todos técnicos y qué sé yo. Enseñar, involucrar y dejar que ellos hagan evolucionar el sistema, ¿no? Es todo un engranaje atrás de otro que hay que ajustar todo el tiempo sistemáticamente y plantearse desafíos, ¿no? Después de todos esos circulitos que vos pusiste, Rodo, que yo creo que después se retroalimentan y volvés a empezar y volvés a levantar y a modificar el piso y a corregirte las decisiones que tomaste. Para mí eso es fundamental, pero no hay mejora si no estás metido en eso. A nosotros lo que nos pasa mucho es que la diaria te saca de foco y lo que principalmente nos pasaba, y vuelvo a las reuniones, era que era imposible que ninguno de nosotros se ocupara de esto, de hacer un seguimiento del monitoreo satelital, de la ambientación, de todo lo que nos propusimos. Y una vez que, hablando con Martín Laite, me contó lo de las reuniones cada 15 días y ese monitoreo sistemático de todos los engranajes, yo creo que fue lo que cambió y nos impulsó a hacerlo, ¿no? Hoy yo te diría que el 100% de la agricultura nuestra es ambientada y es monitoreada además, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos cuando arrancamos con esto es, ¿nos sirve para ambientar los lotes y hacer la agricultura variable y qué sé yo, que ya estaba per se, digamos, existía, o nos va a servir para monitorear? Nosotros estamos muy cerca de Seda y los lotes son así. Tenemos lotes de 150 hectáreas que tienen 15 islitas. Y monitorear eso no es fácil, te lleva mucho más tiempo. Y cuando uno se plantea sentarse en la computadora, ver eso a priori y salir a un lugar determinado, te acorta mucho, te achica mucho el tiempo. Y ahora lo que estamos tratando de hacer con GeoAgro es, tenemos otra plataforma de seguimiento, si quiere, administrativo, y vuelvo a lo que mostraba Rodolfo hoy, es uno toma decisiones mucho mejor cuando tiene mucha más información. Una parte es la técnica, que es parte de esto que estamos hablando hoy acá, y la otra es la económica.
Si nosotros podemos llegar a tener esa información en el lote, las decisiones que vamos a tomar yo creo que van a ser mucho mejores. Sobre todo los técnicos que andan todo el tiempo manejando dinero, ¿no? No en la mano, pero sí resultados y márgenes brutos. Con lo cual, en la medida que más información pueda manejar y más fácil y qué sé yo, vamos a tomar mejores decisiones y vamos a tener mejores resultados. Así que bueno, por ahí vamos nosotros. Esa es nuestra experiencia. Genial, José, en el proceso, en el camino. Exacto, en el proceso, tal cual. Muy interesante, José, gracias. Y destaco una de las cosas que dijiste, que para mí es clave, que es esta cosa de liberar el potencial de las personas. Se habló mucho del tema de los operarios, que bueno, de pronto son los que menos calificados están dentro de todos los equipos con los cuales trabajamos. Pero yo lo que veo, a mí lo que me apasiona es el nivel de intercambio técnico que se arma entre los equipos de ingenieros agrónomos de las empresas. Es brillante, digamos, cómo van pidiendo más y analizando más y corriendo, elevando la vara cada vez más. Me parece algo muy, muy virtuoso. Y tiene que ver con eso, con motivar, con alimentar y con generar estos espacios de encuentro donde el conocimiento fluye. Así que nos alegra que sea lo que todos destacan como un diferencial y una de las claves para poder innovar. Sí, teníamos pensado, digamos, una actividad de encuesta, pero lo vamos a dejar porque le vamos a dar pie a Eduardo los últimos 10 minutos para que no nos vayamos mucho más de eso, pero para ver. A ver, yo iba a hacer una conclusión, pero me parece que está bastante claro. Si querés poner esa slide rapidísimo, esa no lo vamos a poder hacer. ¿Te parece? Y si, perdón, Rodo, y si nos tomamos un minutito más, total es una cosa muy cortita. Dale, déjame hacerlo. Dale. Bueno, en realidad, les cuento muy rápidamente, esto también es teoría, digamos, sobre las empresas data-driven. Se los voy a explicar muy rápidamente, pero es como que habla de los distintos pasitos que uno puede ir dando, como para hacer una especie de autoevaluación. Un estadio inicial donde hay conciencia del dato, pero sin estar alineados respecto de la importancia que puede tener, o cómo generarlo, o cómo actuar con ellos. Una segunda etapa donde la posición sería más reactiva, trabajando con datos en algún momento, pero sin una estrategia común. Después una instancia más proactiva donde desarrollamos la estrategia de los datos y la transformación digital, como que estar en el proceso. Y una última que ya es la empresa considerada data-driven, digamos, donde el dato es el foco de la toma de todas las decisiones. Entonces yo quiero probar esta herramienta que me ofrece Google, a ver qué les parece. Les tiro acá en el costadito una encuesta muy rápidamente para que ustedes nos digan, fíjense a la derecha de su pantalla, seguramente les va a aparecer, ¿en qué estadio de madurez creen que está su empresa? Inicial, reactiva, proactiva o data-driven. Todos pueden responder, los miembros de Geagro también. Bien, ya tenemos 7 votos, 8 votos. ¿Alguno más que quiera participar? Si no, Rodo me va a matar. No pasa nada. Pasaremos 10 minutos, tampoco se damos. No, porque la última parte les va a reinteresar porque es la perspectiva tecnológica, así que se van a quedar. Sí, se van a quedar. Bien, bueno. 10 segundos más. 9, 8. Bueno, fíjense, terminamos acá. A ver si pueden ver ustedes los resultados. ¿Les aparecen ahí los resultados? No. Bueno, se los cuento yo. ¿Aparecen? Sí. Bien. Fíjense que hay 2 votos en un estado más reactivo, 10 votos en estado proactivo y una empresa que ya considera que es data-driven. Bueno, esto para mí es como el reflejo absoluto de que estamos entre un grupo de clientes, digamos, que estamos en el proceso de innovación y de transformación digital que ya ha comenzado. Y bueno, y que me parece que estamos, que ustedes se autoperciban así, habla muy bien de ustedes como líderes de sus empresas, como hacedores de estos procesos, ¿no? Así que me parece súper interesante y les agradezco por haber participado.
Rodo, sí, seguimos. Genial. Bueno, sí, un comentario sobre esto. Bueno, nosotros está bueno que compartimos muy rápidamente la mirada estratégica hacia dónde vamos. Esto lo compartimos con ustedes que son nuestros aliados internos de las empresas, porque sabemos que ustedes están acá presentes, dedicándole un tiempo, son los entusiastas dentro de las organizaciones, pero bueno, en algún momento también está bueno como cuantificar el corto plazo. Nosotros vemos que a nivel rentabilidad, a nivel poder medir todos los casos que vimos, a nivel entusiasmo del equipo y prepararse para lo que viene, para certificar y dar respuesta a la exigencia de sustentabilidad de buenas prácticas. Vemos que ya hay cosas, cuestiones de corto plazo tangibles e intangibles muy importantes, sobre todo el equipo, que es ese tema tan intangible lo que han relatado, ¿no? Pero bueno, es un tema a laburar. Ahora vamos a tener reuniones individuales con cada uno de ustedes y trabajar un poquito de esto. Esto se lo como título nomás, pero está bueno entender de que hay una mirada de mediano plazo estratégica que es totalmente, ineludible, vamos a decirlo de una forma, y por otro lado, de corto plazo ya vamos generando mucho valor. La otra, Vic, ya paso rápido el lugar a Eduardo, es un poco lo que vos resaltaste, la mirada, es como el concepto Glocal, donde estamos alineados con tecnologías genéricas y tenemos una arquitectura tecnológica abierta, escalable y conectable con todos los desarrollos que hay dando vueltas, sobre todo lo que se viene de software libre, o ya hay jugadores grandes como Amazon, Google, utilizamos muchas herramientas de ellos, y lo que nos da la posibilidad de bajar el margen de error. Ahora Ed va a contar un poquito de eso, pero bueno, nos vamos integrando a desarrollos importantes que se van haciendo, y nuestro rol es integrarlo, implementarlo, capacitar, y bueno, de esta forma tenemos acceso a las mejores tecnologías posibles, y por otro lado, la importancia de la implementación a campo, pero súper importante porque, digamos, si no hay un método de trabajo, un seguimiento, bueno, también esto es lo que hablábamos, las alianzas estratégicas con, por ejemplo, Tolvas, con laboratorios. Creemos que esto es en red. La agricultura digital es un desafío muy interesante, pero necesitamos agentes de cambio que trabajemos en equipo con una cultura ganar-ganar. Eso también es muy importante dentro de nuestro modelo. Así que bueno, estos dos conceptos, y por qué estamos trabajando en conjunto con distintas empresas en red y distintos especialistas, que al final eso va a redundar en una mejora para todos, que el concesionario esté con el lenguaje digital claro, capacitado, el laboratorio, los contratistas, bueno, hablamos los plagueros, todos que hablen el lenguaje digital, ¿no? También es una mirada súper abierta. Así que bueno, con dos conceptos, los vamos a estar trabajando individualmente con cada uno de ustedes, se vienen reuniones, lo vamos a ir para seguir charlando de esto y armar el proyecto para el año que viene. Ed, por favor, dale por favor la mirada, cómo vamos a respaldar lo que viene y podemos seguir creciendo de la mano de las tecnologías y métodos. Bien, buen día, mucho gusto, muy buena la actividad. Bueno, yo soy Eduardo Di Polina. La parte que me toca a mí, uno de los roles es, se llama Product Owner, que es un poco el que mantiene la hoja de ruta y va priorizando las distintas demandas que tenemos, y eso se lleva a la hoja de ruta de desarrollo, ¿no? Entonces, para ser breve, este cuadro resume para dónde estamos yendo, que surge mucho de las charlas con consultores, con empresas, ideas que están siendo tendencia, o tecnologías que están apareciendo, y lo sintetizamos todo en una hoja de ruta que vamos llevando adelante y vamos apuntando a apoyar las organizaciones con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces ahí hay distintos elementos en los cuales estamos interviniendo o enfocando. El primer concepto es de organización, es, bueno, cómo hacemos que la organización colabore en forma más fluida, y ahí lo que se está preparando es la integración de 360 con herramientas para colaborar. O sea, la tecnología siempre la abordamos desde un punto de vista muy colaborativo y tratando de no desarrollar, superponernos con otras herramientas, sino de aprovechar al máximo posible todo lo que está en el ecosistema tecnológico, ¿no? Entonces, un aspecto importante son
las herramientas de colaboración que ustedes seguramente usan de distintas formas, sea Google Drive, o sea Microsoft OneDrive, o sea Dropbox, o sea, son tecnologías para armar bibliotecas digitales, o tecnologías para gestión de tareas, ahí se menciona Trello, puede ser Trello, Jira, Soho Projects, o sea, hay distintas tecnologías para eso, y Sheets, que es la base de un montón de trabajo que hacen en Excel o en Google Sheets. Entonces, esos son algunos ejemplos de tecnología que se está trabajando para integrar. Ese es un aspecto muy importante. El segundo aspecto es integrar información. O sea, todo lo que es, ustedes tienen información que se trabaja desde el campo, desde maquinaria, desde satélites. Eventualmente van a venir sensores, eventualmente van a venir drones. O sea, hay una gran cantidad y se va a generar cada vez más cantidad de información y el foco está puesto en integrar. Y ahí una de las cuestiones que estamos trabajando mucho es la integración de John Deere Operation Center, que ya se implementó lo que es la importación de lotes y ahora se está por implementar la parte de importación de rindes y aplicaciones. En algún momento en la charla antes comentaban, bueno, todavía usamos el Drive y todavía va a ser el caso por un buen tiempo, perdón, el Drive, el USB Drive, ¿no? El pendrive. Pero cada vez más información va a ir a la nube, así que ahí hay si ustedes entran a 360, hay ahora hay un selector de aplicaciones que te permite acceder a múltiples otras aplicaciones, y una de esas se llama DataSync, que es la que te conecta con otros sistemas. Así que John Deere está primero en la lista, pero también hay otros en la lista para ir integrando cada vez más información. Puede ser FieldView, puede ser Cropwise, puede ser otras empresas de maquinarias. Así que, bueno, eso estamos viendo cuál es la que sigue. Ahí veía también en un tablero de datos que decían, bueno, John Deere, AgLeader, Case, Plantium. Más o menos en ese orden. Y bueno, lo que está apuntando es que en un futuro muy cercano lo de John Deere ya venga directamente y lo de las otras maquinarias en un mediano plazo también se integre. Con lo cual todo el flujo de información va a ser mucho más ágil. Y la otra parte importante que vale la pena mencionar es la parte de recolección de datos. Ahí lo que está por entrar a testing y esto es una demanda bastante importante porque la recolección de datos es buena, pero no es de todo escalable o requiere bastante capacitación del operario, del que va al campo. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es integrar con una tecnología open source, que está muy difundida, que el nombre es Cobo Toolbox, si quieren después entrar. Son formularios muy ágiles, muy intuitivos, con muchas herramientas para que sea fácil la entrada de datos, como sliders, como descolgables. Hay varios elementos que hacen que sea fácil la entrada de datos, y tiene múltiples ventajas. Por ejemplo, la sincronización automática es una, pero también el hecho de que todo va a empezar a ir a una base de datos de recorridas, y a diferencia de hoy, que hoy cada recorrida es un archivo y es difícil de analizar. Así que va a haber mucho más análisis de datos de recorridas y mucho más correlación con los otros datos de los campos, ¿no? Así que, bueno, integración de datos, le estamos dedicando mucho foco y es lo que ustedes van a ir viendo. Cada 2 meses van a haber actualizaciones, ahora está por venir una segunda actualización del año, van a ir viendo cómo eso va a ir evolucionando. Después está la cuestión de herramientas de gestión agronómica, que hay múltiples procesos que tradicionalmente se han soportado, que eso ha sido un punto muy fuerte, y un punto muy fuerte también es escuchar los requerimientos y transformarlo en herramientas y transformarlo en reporte y análisis de datos. Bueno, eso también va a evolucionar bastante toda la parte de recopilar información, de evaluación de campos, muestreo de suelos. Ahora estamos poniendo bastante foco en el tema de integración de laboratorios, o sea, vemos que eso es un nexo que tenemos que construir porque es como que estamos en distintas oleadas de optimización y el tema del laboratorio va a ser, digamos, tenemos que agilizarlo mucho más, o sea, que vos hagas un muestreo, sea dirigido, sea un muestreo único, sea un muestreo por grilla, y esos datos entren automáticamente, y después esa información se analice para hacer mapas de nutrientes o simplemente para verificar mis situaciones de manejo. Bueno,
prescripción también es algo que también va a evolucionar. Las prescripciones van a ser enviadas directamente a maquinaria, que esa va a ser una de las etapas que se va a cumplir con el John Deere Operation Center y después con otros sistemas en la nube. Así que bien, en herramienta de gestión hay una gran cantidad de mejoras que están previstas. Y yo creo que uno de los focos principales también, que lo vimos con los tableros, es análisis avanzados, que es esto del data-driven y de tomar las decisiones en base a datos. Es clave poder hacer esos tableros y va a haber cada vez más variedad de tableros para distintos fines. Lo que mostraron hoy está buenísimo porque ya lo están trabajando en forma muy ágil, práctica y con fines muy bien definidos, muy específicos. Ver un avance de cosecha, ver la calidad del dato, ver el análisis por área de productividad, con distintos cultivos, distintos lotes. Bueno, esos tableros hoy llevan una relativa cantidad de tiempo y lo que se apunta es automatizar, sistematizar y que estén accesibles desde 360 directamente. Así que bueno, ahí va a haber una... Y también el otro elemento importante, que es algo que quizás algunas empresas ya lo están usando, es que se está modificando la forma de organización para hacerla más amplia y más colaborativa, y se ha metido el concepto también de áreas regionales y de espacios de trabajo que responden a cada productor tiene un espacio de trabajo y dentro de eso tiene múltiples establecimientos. Así que esos tableros también van a responder a este concepto de área y de distintos productores y distintos establecimientos. Y después, por último, el tema de sustentabilidad que mencionaba Roda al principio. Bueno, ahí lo que comentaba, que hoy Silicon Valley se está metiendo del lado la sustentabilidad y se está metiendo con aplicaciones open source. Uno de los más destacados es un proyecto que se llama FarmVibes desde Microsoft, que realmente está cambiando toda la perspectiva de cómo va a evolucionar esto a 5 años, porque realmente cuando se meten estas empresas, todo se acelera muchísimo más. Lo están haciendo con una mirada muy inteligente, una mirada de open source, eso nosotros también lo tenemos muy fuerte. Todo lo que sea código abierto, nosotros estamos muy atentos a integrarlos. Y con una mirada de vincular todo lo que esté relacionado con sustentabilidad. Entonces, lo que es huella de carbono, análisis de escenarios para ver cómo con mis prácticas yo impacto en forma distinta, análisis de ciclo de cultivos para evaluar si un lote tuvo cultivo de cobertura. En fin, hay una cantidad muy grande de aplicaciones que están surgiendo y que están dentro del mundo del open source, que están apoyadas por estas empresas tecnológicas, y que nosotros estamos, bueno, haciendo algunas primeras pruebas, viendo cuáles son ya que se pueden integrar, y de a poco vamos a ir integrando estas aplicaciones. Así que, bueno, este cuadro creo que resume bien lo que estamos, cómo estamos avanzando, y por último lo que estamos tratando también es que toda la evolución esté mejor comunicada y mejor aprovechada. Así que cada 2 meses aproximadamente van a haber una notificación y también va a llegar a través de las redes sociales, a través de los consultores. Nos interesa que se utilicen todas las innovaciones y le va a llegar en modo de newsletter, en modo de video, en modo de manual de uso, de tutoriales, de los cursos que están muy buenos, y también a partir de las relaciones personales de socios, de los agrónomos y del equipo de consultores que le van a ir avisando, bueno, tenemos esto, lo podemos aprovechar. Y va a ser siempre en estas 5 líneas, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el resumen. Después podemos entrar en detalle y hay un montón de cuestiones. Ustedes como usuarios van a tener un montón de preguntas. Pero bueno, esto es básicamente las líneas de trabajo. Gracias, Ed. Es muy interesante ver cómo en realidad todo el desarrollo de la empresa está enfocado en potenciar los procesos que ellos mismos mencionaron. Digamos, eso estar alineados con el uso es súper relevante. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario en relación a esto. Ya nos pasamos del tiempo, pero la verdad que fue una mañana de intercambios muy valiosos. Bueno, entonces le damos el cierre a Rodolfo. No. Bueno, no, yo no mucho para decir, la verdad que fue muy interesante el intercambio.
vimos el marco estratégico que me interesa, nos interesa como que seguir charlando sobre eso porque es la visión, hacia dónde vamos, este concepto de data driven me parece que está bueno. Y después, bueno, los casos, viendo cómo se está avanzando, mucho hincapié en lo tecnológico, pero también en el crecimiento de las personas, digamos, la cultura del dato, el sentarse a analizar la información, el cuidar del dato, y estamos empezando a ver resultados de esos análisis, ¿no? Así que, bueno, es un camino, como decíamos, es un camino, es un proceso, y ahora vamos a seguir esta charla global, que estuvo buenísima porque intercambiamos, y vamos a tener otras periódicas en el año para compartir avances, pero nos vamos a sentar con cada empresa porque es demasiado estratégico para no darle un poquito de tiempo a ver cómo estamos y hacia dónde vamos con cada empresa individual. Cada empresa tendrá sus tiempos, sus metas, sus indicadores. Queremos trabajar mucho más, de organizar el proyecto, de ver dónde tenemos que bajar el margen de error y cómo ir más rápido. Así que, bueno, se viene eso, nos vamos a estar comunicando. Y, bueno, para nosotros también es un aprendizaje muy lindo, lo disfrutamos, vemos cómo van creciendo. Así que, bueno, dejamos esa actividad como próximos pasos, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Gracias en especial a los disertantes, Ed, Rodo, bueno, Alejandro, Martín, todos Facundo, los que compartieron su experiencia. Fue muy, muy rico y muy interesante. Así que gracias por sumarse. Muchas gracias a todos. Gracias, que tengan un lindo día. Un saludo. Gracias. Buenos años. Igualmente. Para todos. Gracias.